esta última fase de la jornada del curso de verano en el que estamos hoy, hablando sobre los desafíos y los problemas que afronta la Unión Europea en zonas de conflicto y las amenazas a las que nos enfrentamos. Hemos querido incluir en el marco de esta jornada la inauguración de una exposición que se abre hoy aquí, pero que ya ha recorrido varios lugares por toda Europa y otros países, sobre los intérpretes en Nuremberg, en los procesos de Nuremberg, con motivo del 70 aniversario precisamente de los juicios de Nuremberg, que se cumple este año. Tenemos hoy con nosotros aquí al profesor Jesús Baigorri Jalón, que es director de interpretación de la asociación, el grupo de investigación Alfaqueque de la Universidad de Salamanca. Es intérprete de plantilla de Naciones Unidas, ha sido profesor titular de interpretación y miembro del grupo, como he dicho, Alfaqueque de la Universidad de Salamanca, licenciado en Historia, doctor en Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca y autor y editor de varios libros, además de comisario de varias exposiciones relacionadas con el tema de la interpretación. Acabamos de ver un vídeo precisamente relacionado que explica cuál fue la interpretación, la organización de la interpretación en estos procesos. El profesor Baigorri nos va a explicar ahora la exposición que tenemos hoy aquí y que inauguramos hoy aquí en la Fundación Academia Europea de Juste, que estará abierta hasta el 15 de octubre para que todas las personas que pasan por aquí por el aula puedan conocer lo que fueron estos procesos y de manera muy especial lo que fue el servicio de interpretación. Algo sin lo cual nos consta, porque son muchos los cursos que nosotros organizamos aquí y muchas las actividades en las que precisamente necesitamos esa interpretación para facilitar la comunicación entre ponentes y participantes o entre, pues en las diferentes actividades entre los propios participantes que tenemos o en las diferentes reuniones que también nos llevan a poder organizar este tipo de organizaciones. En el vídeo que hemos visto se pone de manifiesto la importancia, y en este caso estamos hablando de conflictos, de postconflictos, de procesos de paz, y precisamente Nuremberg fue uno de los hitos que marcó esos procesos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, en la que gracias, en este caso, a los servicios de interpretación, pues se pudo llevar a juicio y se pudo tener un proceso justo que llevó a condenar pues, a aquellas personas que fueron, digamos, causantes, ¿no? De lo que conocemos como el Holocausto. Esta exposición se inauguró inicialmente en Salamanca, sí, porque está promovida inicialmente por la Universidad de Salamanca, con la Fundación Academia Europea de Juste y el grupo Alfaqueque, pero ha estado también en Doha, en Qatar, ha estado en Málaga, ha estado en Castellón, ha estado en Hildesheim, en Alemania, en Granada, en Logroño, y próximamente se inaugurará también en Mérida en el mes de octubre, pero hoy tenemos la oportunidad y el honor de tenerla aquí con nosotros. Sin más dilación, les dejo con el profesor Baigorri, que les explicará en qué consiste la exposición. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, por la presentación. Gracias a los organizadores por haberme invitado a presentar esta exposición. Quiero empezar por decir que hace un año todavía vivía Sir Peter Shaffer y todavía vivía Umberto Eco, que son dos académicos fallecidos de la Academia Europea de Juste, a los que he tenido el placer de conocer y en algún caso tratar, en particular a Umberto Eco en su casa, con Miguel Ángel y con el anterior o antiguo director de la Fundación, Antonio Ventura Díaz. Este año se celebra el 4º centenario de la muerte de Shakespeare y de la de Cervantes, y con Sir Peter Shaffer tuve la oportunidad de pasear por las calles de Salamanca y en algún momento me dijo que le recordaba a escenarios que habrían venido muy bien para Romeo y Julieta, que le recordaba a Verona y que, bueno, pues que Salamanca le parecía una sinfonía en piedra, que se sentía muy orgulloso de haber sido oscarizado por la película Amadeus, porque es lo que había permitido popularizar precisamente a Mozart. Umberto Eco me viene muy bien
no solo por el montón de obras, incluidas las novelas, me viene muy bien para enlazar con el tema de Nuremberg, porque tiene una obra que se titula Dire quasi la stessa cosa, que es la manera que él tiene de definir la traducción, decir casi lo mismo, con lo cual hace una proclama clarísima de la traducibilidad entre lenguas y también, en cierto modo, de la intraducibilidad, porque no se puede decir exactamente lo mismo en dos lenguas distintas. Y de eso va la exposición, de la confluencia de las lenguas que hubo en Nuremberg. Mi función fundamental y la de mis compañeros que han colaborado en la exposición, que son Conchita Otero, de la Universidad de Hildesheim, y Críspulo Travieso, también de la Universidad de Salamanca, mi función, como soy mayor que ellos, es sobre todo la de ser eslabón generacional. Yo tuve la oportunidad de trabajar con varios de los intérpretes de Nuremberg en mi vida anterior, cuando fui intérprete de plantilla en las Naciones Unidas en Nueva York. Y todavía quedaban unos cuantos de los que habían trabajado allí y que seguían trabajando, algunos de ellos ya bastante mayores, pero seguían trabajando de vez en cuando. Y bueno, me ha tocado trabajar con ellos, me ha tocado entrevistar a algunos de ellos también, y por lo tanto, y creo afirmar sin ningún ánimo de soberbia o de orgullo inmerecido, que me puedo considerar amigo por lo menos de uno de los que interpretó, sobre todo en el pretribunal, que ha salido en una de las tomas del vídeo, Mark Priceman, cuyos ojos vieron la historia de este siglo. Murió hace un poco menos de 2 años, con 100 años de edad, y nació en el año 1914, en plena guerra, o justo antes de comenzar la Guerra Mundial, y nació en una ciudad en la que había nacido unos años antes el esperanto, la ciudad hoy polaca de Białystok, que entonces pertenecía a Rusia. Y en fin, como podría señalarse por el tema del programa en el que está inmersa esta exposición, fue testigo de los desafíos a la seguridad que hubo no solamente en Europa, sino en general en el mundo. A él mismo le tocó vivir el exilio por ser judío desde Berlín, en fin, vino a combatir a la guerra de España, se marchó a los Estados Unidos y hizo la Segunda Guerra Mundial, estuvo en la Guerra de Corea, en fin, conoció bastante de la historia de nuestro mundo desde una perspectiva muy cercana. No sé si podemos empezar con la proyección de diapositivas desde el control. Bueno, casi con esta diapositiva me bastaría. Por cierto, he de decir que hay unos marcapáginas que no sé si se han distribuido. En la parte posterior al marcapáginas aparece un poco la historia del porqué, o el porqué de esta exposición, pero la imagen de la silla o del estrado de los testigos y de los acusados, que es la que aparece en esa diapositiva, me parece que simboliza de maravilla, por un lado, la elipsis del intérprete, que es una constante a lo largo de la historia. En general, parece que la gente se comunicaba como si se pudiera entender sin mayor problema. Eso es lo que nos lleva a pensar la historia, y este le dijo y el otro le contestó, y tal igual, como si todo el mundo tuviera el don de lenguas y pudiera comunicar en cualquier idioma, cuando en realidad sabemos que la comunicación, cuando uno no comparte el código lingüístico con la otra persona, se ha de hacer a través de intermediarios, ya sea en una tercera lengua o en la misma, cada cual hablando la suya, pero con alguien que hable las otras dos. De modo que, en este sentido, me parece que, como digo, esa ausencia de personas ahí y la representación solamente con una cosa muy modesta desde el punto de vista tecnológico, muchísimo más modesta que lo que ha propuesto el capitán de fragata hace un rato en su exposición, muchísimo más modesta, porque son solamente la era de la segunda revolución industrial, con una tecnología muy somera en la que lo único que hay son auriculares y micrófonos,
que afortunadamente a veces funcionan, incluso en la era actual. Bueno, pues me parece que ese simbolismo, esos auriculares, que en realidad luego sirvieron casi, yo creo que se podría hablar casi como el fonendoscopio del horror, porque de alguna manera a través de eso se transmitió en buena parte lo que había sucedido durante el periodo de dominación nazi, incluido el Holocausto. Y en este sentido me parece también, como nota a pie de página, interesante mencionar que el documental que hemos puesto no es es un documental hecho por un alumno de la Facultad de Comunicación Audiovisual de Salamanca el curso pasado, como trabajo de fin de grado. Fue algo más complejo porque metió algunas otras cosas más, pero bueno, esto es lo que salió, digamos, destilado de aquel trabajo. Y lo que quería decir es que en Nuremberg se utilizó por primera vez el cine como un elemento, el cine documental, como un elemento probatorio y desde luego como un elemento sobre todo para revolver las conciencias de los acusados que estaban allí presentes. Cuando el día 29 de noviembre se proyectó una pantalla grande en la sala de juicios de Nuremberg, las tomas que habían hecho los filmadores profesionales militares estadounidenses y británicos de los campos de concentración cuando los iban liberando, se les cambió, se les mudó el color a los acusados. A algunos se les saltaron las lágrimas, alguno dijo que no podía comprender, que no se sentía ni siquiera alemán después de haber visto lo que vio. Yo en noviembre pasado estuve en el campo de concentración de Bergen-Belsen, que está cerca de Hannover, en Alemania, y puedo decir que me tuve que salir, no pude soportar la sala en la que estaban proyectando de manera en bucle las imágenes filmadas por las tropas británicas cuando liberaron ese campo de concentración en el que se destruyó todo, no quedan las cosas como quedan en Auschwitz o en otros lugares, se destruyó todo, solamente quedan unos montones en los que sabemos que hay 10.000 judíos, 10.000 judíos, 10.000 judíos, 10.000 judíos, y en donde hay también algunos hitos simbólicos, entre otros el de Ana Frank, que no es que esté enterrada allí, sino está enterrada en una de las fosas comunes, pero dejaron ahí como un pequeño símbolo de ella, a la que habían trasladado pocos meses antes de Auschwitz, pero murió allí, murió en Bergen-Belsen. Puedo decir que, desde luego, para mí fue una experiencia, y tengo ya muchos años, fue una experiencia absolutamente insoportable. Así que entiendo perfectamente que debió de ser algo monstruoso también para buena parte de los acusados, por muy convencidos que estuvieran de que lo que habían hecho, pues bueno, era cumplir, no sé, unas directrices no solamente marcadas por Hitler, sino marcadas por la razón de ser de la vuelta atrás del Tratado de Versalles y de la venganza que contra Alemania tuvieron después de la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Con todo lo que queramos, esa es una realidad manifiesta, lo que denota, creo, un elemento de interés, como la imagen representaba allí un factor o un elemento sumamente importante. Nuremberg, en un entorno como este, en el que hay, lo dirigen profesores de Derecho Internacional, este curso o este módulo concreto en el que comienzan los cursos del Campus Juste, o comienzan o siguen los cursos del Campus Juste de 2016, cabe decir que desde luego no solamente fue una confluencia de lenguas en las que había que trasladar de una a otra, sino también una confluencia de sistemas jurídicos. Y en concreto, sobre todo, la línea de derecho común, common law, o derecho consuetudinario, que es el que se practicaba esencialmente en los países anglosajones, el Reino Unido y los Estados Unidos, que eran dos de los que estaban allí representados, y el derecho romano, el derecho civil romanista, digamos, que es el que predominaba en el resto de los países que participaban ahí, en Alemania, en Francia, en Rusia, es decir, en el resto de los países que, de alguna manera, tenían algo que ver con ese juicio. De modo que esto es importante porque, desde el punto de vista procesal, significó modificaciones, o mejor dicho, hibridación
de los sistemas de funcionamiento de derecho. No se utilizó solo el régimen tradicional francés, ni se utilizó el régimen tradicional, por ejemplo, estadounidense, sino que hubo una mezcla de las dos cosas. Hubo también una cuestión de carácter jurídico sumamente importante, y es que se acuñaron conceptos que no existían anteriormente, y ese fue uno de los argumentos utilizados por la defensa. No puede haber pena si no ha habido ley, es decir, si no existe una ley. Y algunos decían que la ley no existía, puesto que eran delitos que se estaban acuñando en aquellos momentos, y así pasó. Y de esos delitos que se acuñaron en aquellos momentos se ha pasado a los delitos que en estos momentos rigen, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, que en cierto modo es una derivada de lo que fue Nuremberg como principio de derecho penal internacional en un tribunal que fue militar y que desde luego veló por por la sanción de lo que los militares, y no solamente los militares, habían hecho durante el periodo de dominación nazi en buena parte de Europa. En paralelo, en Tokio se celebraron juicios también contra el régimen de Japón, que estuvo entreverado y aliado en cierto modo en el eje, digamos, con Italia también, etcétera. Lo que pasa es que a Italia ya la habían liberado las tropas aliadas y no cayó, digamos, como culpable, sino que cayó del lado de los vencedores. Y desde luego hay que decir que se trata de justicia hecha por los vencedores contra los vencidos. No cabe la menor duda de ello, con independencia de otras consideraciones. Quiero decir, a los vencedores no los juzgó nadie. No quiere decir que no se cometieran crímenes por parte de ellos. Bueno, no lo sé, así a título simplemente informativo, aproximadamente 2 millones de alemanas violadas, por ejemplo, digo, durante la etapa de liberación de la Alemania nazi por las tropas rusas, por las tropas estadounidenses, francesas, británicas, etcétera, así como, pues como una cuestión muy pasajera, digamos, ¿no? Y no solo eso, la destrucción y los bombardeos innecesarios de determinadas ciudades, etcétera, etcétera. De eso no se tuvo nada en cuenta. Estaba claro que eran justamente las potencias aliadas las que iban a tener, en este sentido, la sartén por el mango a la hora de realizar los juicios. La forma en la que se optó por realizar el juicio fue la forma más rápida posible, que fue con el carácter, pues de alguna forma innovador que tuvo el coronel D'Oster, de pensar en la utilización de la simultánea, es decir, que conforme se estaba hablando, se estaba traduciendo a los otros 3 idiomas, hasta el punto de que Göring, que era el representante máximo que estuvo en el banquillo en aquellos momentos, porque Hitler, Himmler, Goebbels, etcétera, se habían suicidado, no estaban ya para poder ser juzgados. Göring era el representante, la cabeza visible, y además adoptó en cierto modo esa condición durante el juicio, y representó a Hitler y dijo que él, que él se hacía de alguna forma pues cargo de lo que había pasado, en fin, todo esto, ¿no? Él lo explicó a su modo y a su manera, pero él fue esa cabeza visible. Pues a él, a Göring, se le atribuyen las palabras en las que dijo: estos intérpretes nos están acortando la vida. Si se hubiera hecho en el modelo consecutivo que había regido durante la Sociedad de Naciones, el juicio habría durado 3 o 4 años. Así duró menos de 1. ¿Por qué se pudo hacer en simultánea? De modo que, en cierta manera, el deseo que tenía el bloque de los aliados de que esto fuera una justicia rápida, de que además tuviera una repercusión, de que no se volvieran a repetir esos crímenes, etcétera, etcétera, de que tuviera también eco en la opinión pública y demás, se consiguió gracias, entre otras razones, al uso de una tecnología como esta, que es la tecnología de la simultánea, que se había inventado muchos años antes y se había utilizado bastantes años antes en la Sociedad de Naciones, en el entorno de la Sociedad de Naciones, en la Organización Internacional del Trabajo, en el año 1928, es decir, casi 20 años antes ya se había utilizado ese sistema, pero nunca con los focos de la opinión pública que tuvo en el caso de Nuremberg. Quiero decir solamente, y con esto voy a terminar, porque lo que me interesa sobre todo en esta presentación es crear o activar un poco el gusanillo para que
los presentes y quienes pasen por aquí puedan ver la exposición a su gusto y con tranquilidad, quiero decir que se puede enfocar desde muchas perspectivas. He hablado de la perspectiva tecnológica, que es una importantísima, teniendo en cuenta que la mayor parte de los intérpretes que participaron allí no habían usado jamás la simultánea. Fue algo en los que los metieron en una cabina y le dijeron, a ver si eres capaz de hacerlo. Es como si a uno le dan el violín y dice, a ver si eres capaz de tocarme la no sé, sinfonía, no sé cuántos, en fin, la pieza tal de tal compositor. Algo parecido es lo que sucedió. Y la verdad es que para la falta de preparación previa, por eso se hablaba ahí en el vídeo de que en buena medida fue una escuela de intérpretes, para la falta de preparación previa la cosa resultó razonablemente bien. No hubo quejas en absoluto, hubo redes de protección para que la velocidad no se disparara, había monitores que paraban al orador si el orador iba demasiado deprisa. Al ritmo al que yo estoy hablando ahora, por ejemplo, me habrían interrumpido, se me habría encendido primero una luz amarilla para decirme que iba demasiado deprisa y luego ya una luz roja para decirme que me parara, seguramente a la velocidad a la que voy. Porque yo he oído trozos grabados y yo que he trabajado años y años, centenares de reuniones como intérprete, bueno, pues la habría podido hacer en piloto automático la reunión. Ojo, la habría podido hacer en piloto automático siendo todas las condiciones normales. Si yo hubiera sido un intérprete cuya familia hubiera perecido a manos del que yo estaba interpretando, las cosas seguramente habrían sido distintas desde el punto de vista ético y desde el punto de vista afectivo. De hecho, hubo algunos intérpretes que no resistieron el estrés de estar viendo a los verdugos de su familia delante e interpretando para ellos. Y los pasaron a la traducción escrita, no a la traducción oral en la que estaban en el tribunal, sino allí, pues con su máquina de escribir o dictando a un dictáfono para que un mecanógrafo lo pasara, etcétera, etcétera. Es decir, que esto es un elemento importante. El elemento de la terminología, como he dicho, también es sumamente complicado. Incluso algunas cuestiones del puro espíritu de las lenguas. Por ejemplo, en alemán, cuando a alguien se le hace una pregunta, lo normal es que como palabra y como expresión inicial, cuando está, digamos, admitiendo simplemente que ha entendido lo que se le ha preguntado, dice ya. Si lo que le han preguntado es, ¿usted es el causante de la muerte de no sé cuántos miles en el campo de concentración, tal y cual? Dice ya. Y se traduce inmediatamente por sí, pues eso puede tener inmediatamente una condición o una consecuencia condenatoria. De modo que el monitor de los intérpretes, esto me lo contó por teléfono, a este no lo conocí personalmente más que por teléfono, Peter Wiberal, que aparece en algunas de las fotografías ahí, les decía, cuando digan ya, no digáis yes. Decir, bueno, sí, es decir, algo que disimulara, o sea, que asumiera la idea de que efectivamente habían entendido y ahora voy a hablar. Y voy a contestar, que a lo mejor lo que voy a decir es no, no sí. Pero de momento esa es una de las soluciones. Hubo palabras que ni los propios jueces conocían, porque se habían acuñado en aquellos momentos. La palabra conspiracy en inglés pues no existía como figura de derecho en aquellos momentos. Y los franceses estaban pues bastante perplejos con una palabra como esa. Crímenes de guerra tampoco existían, no estaba estipulado, no estaba tipificado dentro del derecho internacional en ese momento. Algo que hoy tenemos muy claramente asumido, como es el crimen de genocidio, es algo que ni siquiera se habló poco en realidad del genocidio y muy poco del Holocausto, a pesar de esa película de la que he hablado anteriormente. En realidad, la palabra genocidio la había acuñado en aquellos momentos Lenkin y tampoco era mayormente influyente entre los juristas del lugar. Es más, habría que hablar incluso de la calidad y de la consideración respecto a los jueces y fiscales que intervinieron allí, que más que juristas, por lo menos del lado estadounidense, eran abogados, que es bastante distinto. Era gente que estaba muy acostumbrada a la discusión y a sacarles, en fin, en el interrogatorio, las pruebas y demás, pero al final lo cierto es que predominó la prueba escrita y hubo muchísimo trabajo que se hizo a partir de lectura
de textos escritos. Cuando digo lectura no quiero decir que estuviera pretraducido, sino simplemente que se coge el texto en el idioma original y se va leyendo con la vista. Se llama sight translation o traducción a la vista. Se traduce, se lee en una lengua y se traduce con el cerebro en la otra. Es decir, yo estoy viendo ahí los intérpretes en el proceso de Nuremberg 1945-1946, pues ahí estarían diciendo The Interpreters in the Nuremberg Trial 1945-1946, leyéndolo, tal cual. Lo están leyendo en español, pero lo están diciendo en inglés. Digo, o en ruso o en lo que fuera, es decir, en las otras lenguas oficiales. Quiero decir que la sociología también, y con esto termino, la sociología de los intérpretes es muy variada. La que he mencionado antes de este personaje Priceman, pues puede ser una, pero del que dirigió toda el empuje tecnológico de incluir la simultánea, que era un coronel estadounidense, pero de origen francés, que había aprendido las lenguas de esa manera también por las distintas invasiones de la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Bueno, pues es la de un personaje que creyó en la tecnología en aquellos momentos. Se marchó de Nuremberg a instalarla en las Naciones Unidas y de las Naciones Unidas se fue muy prontito a la Universidad de Georgetown, donde empezó con los precedentes de lo que hoy todo el mundo aquí presente conoce como Google Translate, que es la traducción automática. Empezó en plena Guerra Fría con un algoritmo de traducción automática entre el ruso y el inglés en el año 1951, no anteayer, para que veamos que la historia es muy larga respecto a estas ideas y que nada se ha inventado hoy, sino que todo es fruto, en este sentido, de una larga trayectoria anterior. No sé si hay tiempo ni ganas para preguntas, pero yo me detengo aquí porque creo que el tiempo asignado ya lo he consumido y no quiero entretener más. Normalmente esta exposición pues me puede llevar varias horas, pero no voy a decir más. Estoy dispuesto, mañana por la mañana andaré también por aquí, estoy dispuesto y encantado de ver con alguien en particular alguna imagen concreta y explicársela en el pasillo, vamos, ahí donde están los pósters. Y nada más, muchas gracias.